evolucionando de un lagarto a un dragón legendario. 31:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 31. Ona se dio cuenta rápidamente de que Russell estaba a punto de despertar y lo ató firmemente con una gruesa cuerda de cáñamo. También le rompió deliberadamente ambas piernas para inmovilizarlas y llamó a varios guardias expertos para que lo vigilaran de cerca, impidiendo que escapara. Gracias a su profesión de vampiro, Russell, que acababa de despertar, se había recuperado en un 70.180%. Intentó liberarse de las cuerdas, pero la habilidad de su oponente era bastante buena. De hecho, fue un poco difícil, pero aún así pudo liberarse. Sin embargo, Russell no tenía prisa, después de todo, tenía las piernas rotas. Aunque no sabía por qué, su cuerpo se estaba recuperando mucho más rápido de lo que había esperado. La carne parecía haber sido tratada por un sanador, sin la picazón esperada. Incluso sus piernas rotas sanarían con más sangre. Pero estos eran detalles menores. Al menos seguía vivo y no parecía estar en peligro inmediato. Russell, ya sin prisa, comenzó a considerar en silencio su situación. Primero, estaba la amenaza potencial del dragón negro. Dejando de lado por qué un dragón negro, especialmente uno profesional de nivel 5, existiría cerca de la Gran Muralla, e ignorando si el equipo de exploración de hace 10 años había sido incompetente y no había dejado registros, el hecho de que el dragón negro aún no lo hubiera alcanzado, permitiéndole seguir sobreviviendo, sugería dos posibilidades. Primero, el dragón negro no lo había marcado, o tal vez pensaba que él, una hormiga, ya estaba muerto. Sin embargo, Russell no creía que un dragón capaz de distorsionar el espacio no pudiera percibir el aura del pergamino de teletransportación. Segundo, sí tenía una marca. Pero después de matar a Brock, el dragón negro había perdido interés en él. De cualquier manera, significaba una terrible realidad. No podía regresar. Dejando de lado si su fuerza era suficiente para atravesar el desierto, para regresar al lado interior de la Gran Muralla, primero necesitaba una ruta segura. Pero Russell solo conocía el camino por el que había venido. Para regresar por donde vino, tendría que pasar por el territorio directo del dragón. No se atrevía a regresar, pero quedarse allí tampoco era una buena idea. Russell no creía que la tribu salvaje lo hubiera salvado por pura bondad. Como noble, había oído demasiadas historias del norte. El peor escenario posible era ser ofrecido como sacrificio a dioses malignos, con su alma condenada para siempre. Y por la conversación de los salvajes, la tribu parecía tener un señor. Un señor de bestias. Sonaba absurdo y ridículo. Eran salvajes, codiciosos y explotaban despiadadamente a su gente, incluso más crueles que los nobles más despreciados del reino. Pero no tenía otro lugar a donde ir. Este desierto significaba la muerte sin importar el camino que tomara. Russell esperó en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza, sopesando qué hacer. Habiendo caminado al borde de la vida y la muerte, ahora solo tenía un fuerte deseo: vivir. De repente, un pensamiento cruzó por la mente de Russell. Si ese señor gigante no es demasiado fuerte, tal vez después de recuperarme, pueda ayudar a estos bárbaros a matarlo, liberarlos de su esclavitud y luego usar su fuerza para regresar a casa. Después de todo, era hijo de un conde. Aunque no tuviera educación ni fuera querido, podría convertirse fácilmente en un profesional de doble nivel a los 18 años con la ayuda de recursos. En circunstancias normales, poseía 4 veces la fuerza física de una persona común, y la mayoría de los gigantes no eran rival para él. Y él mismo podría incluso establecer una carrera legendaria en esta tierra salvaje, como las descritas por los bardos. Sin embargo, nadie podría haber imaginado que un dragón negro viviera en una colina tan pequeña, o tal vez un gran dios residiera en una tribu tan pequeña. Russell finalmente no se atrevió a actuar precipitadamente antes de confirmar la situación. Justo cuando estaba soñando despierto en esta pequeña habitación de hospital, de repente, se produjo un alboroto entre la multitud afuera. Pronto, varios guerreros que acompañaban a Russell lo empujaron lentamente fuera de la estrecha habitación, que servía tanto de enfermería como de prisión. La cálida luz del sol brillaba sobre él, provocándole un ligero mareo. Todo el paisaje de la tribu Eras se desplegó ante sus ojos por primera vez. A lo lejos, crecían cultivos robustos. Cerca, guerreros entrenaban. Casas sencillas, calles limpias, humo que salía de las chimeneas, niños jugando, gente llena de esperanza y, en el centro, una bestia colosal que absorbía toda su mirada.
La escena ante él era diferente de lo que Russell había leído en los libros. Un momento, ¿no deberían estar todos harapientos? ¿No deberían tener la cara pálida? ¿No deberían vivir con miedo? Russell sintió una punzada de confusión, pero al instante siguiente sacudió la cabeza, su determinación se endureció. No, y definitivamente es una fachada que están montando y deben tener motivos ocultos y tal vez sea como esos pueblos pacíficos de los libros donde se adora de dioses malignos tras bambalinas, y justo cuando comenzaba a dudar, Grotto se paró frente a él y de repente habló. Está aquí. Russell salió de su aturdimiento, tragando saliva con dificultad. Si quieres vivir, conviértete en mi sirviente. Su tono era gélido, su voz como el raspado del metal, mientras se acercaba lentamente. Las pupilas de sus ojos se contrajeron ligeramente, y los anillos dorados debajo parecieron girar sutilmente. ¿Qué? Después de todos estos problemas, ¿quiere tomarme a mí, el hijo de un conde, como su sirviente? ¿Como esos sirvientes de los libros que son tratados como esclavos? ¿Escuché bien? Russell inicialmente lo encontró absurdo, luego sus mejillas se sonrojaron de vergüenza, y la ira rápidamente se encendió. Pero la ira va y viene rápido. Está bien, pero tengo una condición, ¿qué es? Logró calmarse y abrió la boca. Sin condiciones, lo interrumpió Grotto con frialdad. Te salvé, y ahora eres mi esclavo. O te sometes, o mueres. La actitud de Grotto hacia las diferentes personas era distinta. Con su propia gente, naturalmente, festejaba y bebía con ellos. Pero a sus enemigos, simplemente los mataba sin dudarlo. Grotto, consciente de que no resultaba atractivo para un noble de un origen tan diferente, uno que lo había visto todo y no era como un bárbaro, era simplemente demasiado poderoso. Su mayor ventaja era su fuerza superior. Si el noble no estaba de acuerdo, lo golpearía hasta que lo hiciera. El objetivo era extraer todo su conocimiento. Dejarlo lisiado era aceptable. Por supuesto, la subyugación sería ideal, pero si no, no dudaría en actuar con crueldad. Las palabras de Russell se le atoraron en la garganta, su ira se encendió una vez más. Pero su instinto de supervivencia lo dominó de nuevo, obligando al joven amo, habitualmente arrogante, a bajar la voz una vez más. Gran gigante, soy el comandante de la guarnición del tercer puesto avanzado de la Gran Muralla, hijo del conde Nord. Cualquiera que sea su petición, si está dispuesto a escoltarme de regreso a la Gran Muralla, le recompensaré con todo lo que tengo. ¿La tercera guarnición? ¿El hijo del conde? Al oír estos términos desconocidos, los miembros de la tribu Eras intercambiaron miradas desconcertadas, y Grotto también quedó momentáneamente atónito por el título. Pero al instante siguiente, dejó de importarle. ¿Quién sabía si era mentira? E incluso si realmente era el hijo del conde, enviar a Grotto de vuelta con Russell no necesariamente le beneficiaría. Solo el pastel en su boca le sabía bien. No me importa tu supuesto padre conde. Si eres tan capaz, que venga a salvarte. Ahora solo quiero una respuesta. ¿Vive o muere? La expresión de Grotto permaneció inmutable, su mente rápidamente formó una respuesta, continuando la presión sobre las defensas psicológicas del hombre. Efectivamente, Russell había llegado a su límite, su rostro se puso rojo y azul, aparentemente luchando. Al ver esto, Grotto aumentó silenciosamente su presión. Por supuesto, soy un dracónido, no una de esas bestias que explotan a sus seguidores basándose únicamente en el instinto. No tienes que preocuparte por tu trato. Sin embargo, viendo que también eres un profesional, si tu ruleta profesional aún no está llena, entonces después de convertirte en mi seguidor, te concederé la oportunidad de convertirte en un dragón. Russell quedó atónito. De repente levantó la vista y notó que Grotto, frente a él, poseía muchas características de dragón. En el Reino del Sur, todo lo relacionado con los dragones es un recurso precioso, incluso los subdragones. Sin embargo, el número de dragones es cada vez más escaso, hasta el punto de que un guerrero capaz de cazar un subdragón es suficiente para causar sensación. Y lo más valioso de los dragones es la sangre de dragón sin reclamar, que permite a uno embarcarse en el camino de la vena de dragón, un camino que no requiere control humano y puede transformarse en un dragón. El camino de la vena de dragón es también la primera opción para aquellos nobles verdaderamente poderosos. También es la primera opción de Russell para su tercera profesión. Por desgracia, la sangre de dragón es difícil de encontrar. De lo contrario, Russell y Brooke y su grupo no habrían estado tan ansiosos por cazar a ese dragón de 2 alas.
Rusell, que acababa de escapar de las garras del dragón, comprendía perfectamente lo que representaba un sangre de dragón con sangre de dragón, capaz de otorgar la profesión sangre de dragón. Rusell no pudo evitar suspirar ante lo absurdo de los giros y vueltas de la vida. Creía que iba a ser exiliado, pero inesperadamente descubrió a un cachorro, pensando que había encontrado su tercera profesión. Luego enfureció a un dragón negro, escapando por los pelos con vida. Creía que estaba condenado, pero fue rescatado por un bárbaro. Creía que estaba vivo, pero entonces fue amenazado por una bestia gigante. Y ahora, la tercera profesión que tanto anhelaba había vuelto a él. No pudo evitar temblar, soltando una risa suave que hizo que la gente a su alrededor se preguntara si había perdido la cabeza. ¿Puedo preguntar tu nombre? Grotto. Tras recibir la respuesta, Rusell no dudó más, apenas movió ligeramente su cuerpo en la cama del hospital, enderezó la postura y extendió la mano hacia Grotau. El gran Grotau, hijo del conde Nord, hijo del estanque de sangre, bautizado por el dios de la guerra y varón de campo del reino de Apsar, Rusell, te jura lealtad. Grotau asintió levemente, con un tono completamente sereno. Acepto la lealtad de este hombre, pues él me ha jurado lealtad a mí, y le confiaré mi confianza, compartiré con él mis alegrías y tristezas, mis honores y desgracias, mis éxitos y fracasos, amaré a mi familia como Dios ama a su pueblo. Que el Dios de los contratos sea testigo. Con el contrato establecido, se formó un vínculo invisible entre ambos. Romper el contrato resultaría en que el Dios de los contratos tomara una parte de la vida de uno. Sin embargo, Rusell sabía que este contrato podía ser anulado pagando un precio determinado en la iglesia de los contratistas. Pero eso no era necesario en ese momento. Grotau también sabía que el hombre que tenía delante no era necesariamente sumiso, sino que simplemente estaba coaccionado por la amenaza a su vida. Pero no le importaba. Utilizar a la gente no requiere necesariamente lealtad. ¿Acaso los capitalistas se ganaban la lealtad de sus trabajadores? Sin embargo, los trabajadores seguían generando valor para ellos. Del mismo modo, mientras alguien pudiera generar valor para Grotau, era un buen subordinado. Tanto el hombre como la bestia albergaban sus propios motivos ocultos. Sin embargo, los ingenuos miembros de la tribu Eras no tenían tales pensamientos y rápidamente aceptaron a Rusell como uno de los suyos, ofreciéndole una cantidad considerable de sangre para beber y curar rápidamente sus heridas. Una vez que sus heridas estuvieron casi curadas, Grotau lo llamó a su cabaña de madera y comenzó a interrogarlo sobre las razones de sus heridas y su situación. Rusell no tenía motivos para mentir, así que comenzó a contarle a Grotau todo con detalle, incluyendo por qué se había aventurado más allá de la gran muralla para recopilar datos, cómo había provocado al dragón negro y cómo había sobrevivido a sus heridas. Tras escuchar, Grotto fue reconstruyendo la información en silencio y lentamente. Para comprender la secuencia de los acontecimientos, era necesario retroceder en el tiempo hasta la era más antigua. En aquel entonces, Noles aún se encontraba en la era de los titanes, y no fue hasta el surgimiento de diversos seres inteligentes y dioses que los profesionales emergieron como el núcleo de un poder extraordinario en el escenario histórico. En esa era, el clima en todo el mundo era igualmente favorable, numerosas razas inteligentes coexistían pacíficamente y los dioses aún podían caminar directamente sobre la tierra mortal. Esta era también se conoce como la Edad de Oro. La conmoción comenzó en un día oscuro. Otra dimensión, el abismo, invadió repentinamente Grenos. El abismo erosiona y devora activamente todo. Es el enemigo de toda la materia, de todos los seres vivos y de todos los dioses. Grenos se vio inmediatamente sumergido en un vórtice de sangre y fuego. Finalmente, tras una larga guerra, los dioses del mundo principal unieron fuerzas para sellar el abismo. Sin embargo, después de esta guerra, se vieron obligados a abandonar el reino mortal y dirigirse al reino espiritual. Las ruinas donde los dioses sellaron el abismo son los 4 grandes sellos. Debido a que las regiones donde se ubican los grandes sellos son los puntos iniciales de la invasión del abismo, sufrieron los daños más graves de la guerra, lo que resultó en climas extremos y escasez de recursos. Desafortunadamente, en las llanuras heladas más al norte de las lejanas llanuras se encuentra el segundo gran sello. Las bajas temperaturas de las lejanas llanuras están relacionadas con él. Cada 50 años, el segundo gran sello provoca olas de frío. Rusell y su grupo estaban allí para medir los cambios en el segundo gran sello. En cuanto a lo que sucedió después, Rusell cayó gradualmente a su estado actual. Su supervivencia se debió a 2 razones. El pergamino de teletransportación creado por el mago arcano y su profesión de vampiro.
Grotto asimiló rápidamente la gran cantidad de información. Sin embargo, mientras se maravillaba con los antiguos secretos, una vaga duda también persistía en su mente. ¿Los dioses fueron obligados a abandonar la realidad? ¿Está esto relacionado con el abismo? Sin embargo, estas cosas estaban, en última instancia, demasiado alejadas de sus preocupaciones, así que dejó de pensar en ellas. Lo que realmente importaba, lo que amenazaba directamente el estado actual de la tribu Eras, era ese dragón negro. Escamas de un negro azabache, un rostro esquelético, una envergadura que oscurecía el cielo y al escuchar la descripción de Russell, la expresión de Grot se volvió cada vez más extraña. Este dragón negro y no es el dragón gigante que vi hace años. Estaba conmocionado. Inicialmente había pensado que el dragón solo estaba de paso, pero inesperadamente se había instalado allí en silencio. Este lugar no estaba muy lejos de la majestuosa muralla, y el territorio disponible para el desarrollo era demasiado pequeño. No era un lugar adecuado para un señor ambicioso. Solo algunos dragones menores se quedarían allí. Grot había asumido que el dragón de 2 alas era el señor supremo regional, pero resultó ser solo una cría del dragón negro. Y el dragón negro había acechado allí en silencio, observando discretamente las idas y venidas de la gente, de modo que nadie se había dado cuenta. Era difícil decir si Russell y su grupo tuvieron suerte o mala suerte. Si el miembro que los acompañaba no hubiera sido un santo de la espada de nivel 4, no habrían matado al dragón de 2 alas ni enfurecido al gigante. Sin embargo, si no hubiera sido por Brook, el santo de la espada de nivel 4, que les dio tiempo, Russell no habría escapado. Basándose en la información, Grotto pudo deducir que el dragón negro no representaba una amenaza inmediata para la tribu, lo que lo tranquilizó. El interrogatorio continuó intermitentemente durante 3 o 4 días. Russell reveló rápidamente todo lo que sabía, pero, para su vergüenza, Grotto no pudo cumplir de inmediato su promesa: otorgarle la profesión Vena de Dragón. Russell lo entendió, sin embargo. La razón por la que la sangre de dragón no reclamada era tan valiosa en el sur era porque el número de profesiones Vena de Dragón que se podían proporcionar con la misma sangre de dragón, dependiendo de su nivel de profesión, era limitado. El nivel 1 tenía un máximo de 10 espacios, el nivel 2 20, aumentando con cada nivel. Incluso en la cima de las profesiones, los profesionales de nivel 9 solo podían proporcionar 90 espacios. Por lo tanto, Russell lo había previsto, pero no tenía prisa. Después de todo, aún no había desbloqueado las habilidades de la profesión de guerrero, así que su necesidad de una nueva profesión no era tan alta. Desbloquear una habilidad profesional es un proceso gradual que requiere no solo dedicación, sino también tiempo. Cuando un profesional se esfuerza por alcanzar su camino elegido mediante la meditación profesional, tiene la oportunidad de desbloquear una habilidad. Sin embargo, incluso dentro de la misma profesión, diferentes profesionales pueden despertar diferentes habilidades al mismo nivel. Después de desbloquear una nueva habilidad, se puede comenzar el proceso de avance. Por ejemplo, un profesional de nivel 1 puede avanzar al nivel 2 después de adquirir con éxito una habilidad. La profesión vampiro de Russell ya está lista para avanzar, pero es mejor que los niveles de las 3 profesiones no difieran demasiado. Si la diferencia de nivel entre las 3 profesiones es demasiado grande, provocará un desequilibrio en la base de la profesión. Por lo tanto, Russell planea despertar todas las habilidades en las 3 profesiones antes de comenzar el proceso de avance. Además, incluso con solo poseer las habilidades de vampiro y guerrero, su poder de combate ya es bastante considerable. Con 4 veces los atributos físicos, más manipulación de sangre, podría incluso luchar contra un gigante que se ha embarcado en el camino de un profesional, o incluso Grotto. Grotto, al ver la actitud algo escéptica de Russell, lo encontró intrigante y decidió entrenar con él. Después de todo, cada vez es más difícil encontrar un oponente igualado, mientras que la demanda de puntos de evolución está creciendo. Tener un saco de boxeo adicional ahora le permitiría acumular algunos puntos de evolución. Pensando esto, echó un vistazo a su panel. Personaje. Grotto. Raza. Lagarto de hielo. Puntos de evolución actuales. 0 puntos de mutación actuales. 2 fragmentos genéticos descubiertos actualmente. 4. Se puede aumentar tamaño de linaje de dragón blanco, nivel 2 se puede mejorar 3 veces. Garras de lagarto de hielo, nivel 2 se puede mejorar 2 veces. Corazón de lagarto de hielo, nivel 4 no se puede mejorar, se puede mutar. Un corazón que supera con creces a su especie, bombeando tu sangre como aceite desde tu cuerpo como un horno, cada fibra muscular alcanzando los límites de la raza.
En condiciones extremas, incluso puedes controlar el poder de tu corazón para aumentar instantáneamente un 50% durante un corto periodo. Lengua de lagarto de hielo, nivel 4 no se puede mejorar, se puede mutar. Grotu evolucionó recientemente su habilidad cardíaca. Después de todo, cuanto más grande el cuerpo, más potente se necesita el motor. Tras la mejora, pudo sentir claramente que se había vuelto mucho más fuerte. Grotto también tuvo la premonición de que su fuerza podría aumentar significativamente después de activar el latido cardíaco acelerado. Pero Ruselli se negó a creerlo. Hizo el primer movimiento. Vampire se originó a partir de una leyenda viviente, el gran duque del clan vampírico de la corrupción carmesí. Simplemente bañándose en el estanque de sangre, incluso una persona común y corriente sin ningún entrenamiento podía convertirse en un vampire. No solo era fácil y seguro, sino que también tenía un considerable poder de combate, razón por la cual era tan popular entre los nobles. Con la habilidad manipulación de sangre, Ruselli no solo podía reducir la pérdida de sangre cuando estaba herido, sino también usar la sangre para promover la curación del cuerpo. En la batalla, también podía acelerar su propia circulación sanguínea para mejorar aún más sus atributos físicos. Aunque el efecto de esta habilidad no era particularmente sobresaliente en el momento, cualquier habilidad aumentaría en poder a medida que aumentara el nivel del profesional. En esas biografías de vampiros, aquellos en la cima de la profesión podían usarla para drenar la sangre de cientos de millones de seres vivos con un solo pensamiento. Guerrero se originó del dios de la guerra, un método de meditación profesional que el conde había obtenido para Ruselli a un alto costo. Estos métodos de meditación profesionales están estrictamente prohibidos de filtrarse. Aunque los papas principales no permitirán que el dios de los contratos los presencie, controlarán estrictamente la difusión de sus métodos de meditación, y una vez que se descubra que alguien los ha filtrado, el ejército templario será enviado para recuperarlos, y el filtrador será asesinado sin excepción. Los requisitos para convertirse en un guerrero son simples. Uno solo necesita haber experimentado 10 arduas batallas en solitario y usar el método de meditación para convertirse en un poderoso guerrero. La mayoría de las habilidades del guerrero también están diseñadas para el combate, pero es una lástima que la búsqueda de trabajo inicial de Ruselli ya fuera muy difícil, y sus habilidades aún están lejos de serlo. Sin embargo, bajo la influencia de manipulación de sangre, su corazón latía violentamente, su piel se congestionó y enrojeció rápidamente, y volutas de humo blanco se elevaron lentamente de su cuerpo. Como una máquina de vapor sobrecargada, los engranajes de todo su cuerpo giraban tan rápido que se volvían invisibles, y una energía desbordante brotaba constantemente de las correas. Al instante siguiente, con los músculos tensos ejerciendo fuerza instantáneamente, se lanzó hacia Grotto como una bala de cañón. Las pupilas de Grotto se fijaron fríamente en la figura que avanzaba rápidamente frente a él. Instintivamente extendió sus garras, pero de repente su energía vital brotó. En el siguiente instante, un puñetazo impactó de repente en su antebrazo, provocándole un leve dolor punzante. Oh, vaya, interesante. Los ojos de Grotto se iluminaron de emoción. Ruselli estaba gravemente herido, con el brazo roto, la mejilla hinchada y roja, tendido en el suelo jadeando. Onas le ayudó a entablillar los huesos y luego le indicó a su asistente que le diera sangre fresca. Bebió la sangre del cuenco de un trago, y los moretones y la hinchazón disminuyeron visiblemente. Recuperó el aliento, dirigiendo una mirada furiosa a la figura de Grotto a lo lejos. Una pequeña abertura en las escamas de su antebrazo era obra suya. Ruselli había sabido desde el principio que no podría enfrentarse a Grotto en un combate directo. Al fin y al cabo, los humanos son humanos. Sus capacidades físicas son muy inferiores incluso a las de los behemoths más comunes. Excepto por unas pocas profesiones de combate poderosas y los arcanistas, la mayoría de los profesionales humanos del mismo nivel no son rival para estos experimentados señores Behemoth. Inicialmente, pretendía usar su movilidad para maniobrar alrededor de Grotto mientras, simultáneamente, usaba su manipulación de sangre para interrumpir sus movimientos. Al principio, lo consiguió. Aunque no tenía ni idea de dónde estaban su espada larga y su equipaje, sin duda había roto las defensas de Grotto con sus puños. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de repetir su táctica, Grotto desató repentinamente una fuerza y velocidad abrumadoras, y su manipulación de sangre falló inesperadamente. Como resultado, fue lanzado por los aires por la garra de Grotto, rodando y dando tumbos antes de evitar por poco una herida grave. Inicialmente pensó que había sido un accidente, pero continuó obstinadamente su ataque, solo para terminar con la cara magullada e hinchada.
¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Qué clase de monstruos son estos? Russell finalmente aceptó la realidad, calmándose por completo y sin ganas de desafiar a Grotto. Grotto, por otro lado, rechazó el tratamiento de Onas, ya que solo había resultado en la pérdida de unas pocas escamas. Aunque el oponente no era particularmente difícil, aún le permitía a Grotto hacer algo de ejercicio. Mientras se contuviera un poco y no matara al oponente, Grotto podía liberar algo de presión. Después de todo, no era un dios, y los eventos anteriores lo habían dejado bastante incómodo. Ahora que había resuelto sus conflictos internos, se sentía mucho más ligero. Puntos de evolución actuales. 2. Incluso ganó 2 puntos de evolución, un resultado verdaderamente fructífero. Grotto aún estaba algo insatisfecho y miró a Russell, quien se había recuperado considerablemente, queriendo pedirle que volviera a entrenar con él. Russell, quien antes había sido bastante problemático, de repente cambió su expresión, tan asustado que casi saltó de la cama y salió corriendo. Al principio había estado ciego, pero ahora era un familiar, y no podía convertirse en un saco de boxeo sin razón. Gran Grotto. Señor. No te preocupes, escúchame. Qué asustado está. Grotto rió entre dientes al oír esto, negó con la cabeza y se detuvo en seco. Russell, con el cuerpo dolorido y el rostro pálido de miedo, temiendo el nuevo acoso de Grotto, luchó por persuadirlo. Debes querer más compañeros de entrenamiento, ¿verdad? Bueno, aunque la clase vampiro no está disponible temporalmente por falta de una reserva de sangre, recuerdo el método de meditación de la clase guerrero, que puedo enseñar a estos salvajes. El guerrero es una de las mejores clases en nuestro reino Apsar, e incluso se encuentra entre las mejores de todo Grenos. Aunque no es tan prestigiosa como la escuela arcanista, sigue siendo la primera opción para cualquier guerrero fronterizo. Tener más guerreros en tu tribu definitivamente te dará mucha práctica. Russell entendió. Anteriormente le había preocupado que revelar el método de meditación le causara problemas. Por ahora, no sabía dónde estaba el santo templario de la Iglesia de la Guerra. Solo sabía que si no encontraba una solución pronto, lo golpearían hasta la muerte como a un saco de boxeo. Habiendo experimentado tales altibajos, Russell había comprendido su verdadero ser. Jeje, quiero vivir. Grotto, al escuchar la explicación de Russell sobre el método de meditación del guerrero, quedó rápidamente intrigado. Después de todo, vivir en la naturaleza implicaba un combate constante. Esta nueva profesión no solo aumentaría significativamente la fuerza de sus seguidores, sino que si la tribu contara con 10 profesionales más, sus posibilidades de derrotar a la tribu del oso gigante aumentarían al menos entre un 50 y un 60%. El propio Grotto también estaba interesado en la profesión. En primer lugar, las condiciones en sí mismas eran atractivas. Surgía de la naturaleza, habiendo experimentado innumerables batallas, grandes y pequeñas. Además, como cúspide de muchas creencias en Grenos, la fuerza de la profesión principal, el guerrero, era innegable. Simplemente imaginarse a uno mismo como un guerrero luchando contra el cielo y la tierra, luchando eternamente hasta que el mundo se desmorone y el universo termine, luchando aún con pasión inquebrantable, se consideraría una entrada exitosa a la profesión. Por supuesto, Grotto no estaba siendo excesivamente protector con la profesión del guerrero, pero ciertamente no podía enseñársela a toda la tribu Eras a la vez. Él priorizaría otorgarlo a sus confidentes más confiables. Si tratara a todos por igual, ¿qué pensarían aquellos leales y diligentes en su trabajo? Naturalmente, solo los más leales o capaces recibirían esta oportunidad. En primer lugar estaba toda la Guardia Real, todos los cuales eran de la vena del dragón y por lo tanto no temían la traición. Su mayor fuerza también sería algo bueno para Grotto. En segundo lugar, algunos miembros del equipo de cazadores también podrían ser considerados, no solo para fortalecer el poder de combate sino también como modelos a seguir que Grotto quería establecer para inspirar el espíritu de lucha de la tribu Eras. Por lo tanto, Grotto finalmente instruyó a Onas que solo convocara a los 20 hombres anteriores a su pequeño edificio y les contara el secreto de los guerreros. Russell miró a los 20 hombres apiñados frente a él, su expresión una mezcla de risa y lágrimas. Estoy condenado, tanta gente lo sabe ahora, definitivamente me despellejarán vivo y me quemarán en la iglesia de la guerra cuando regrese, pero luego pensó, Grotto de repente tenía muchos más sacos de arena. Seguramente no volvería a ir tras él. Estaba entre contento y preocupado, mientras que los demás reprimieron rápidamente su emoción y tomaron sus posiciones de inmediato. Todos eran excelentes guerreros, héroes que habían luchado en la jungla, contra lobos y entre la vida y la muerte, así que despertaron rápido y a salvo.
Grotto notó que aquellos que antes habían fracasado en su intento de convertirse en profesionales ahora tenían los ojos llenos de lealtad, completamente transformados en su piel. Al menos por ese momento, para Grotto, eran absolutamente leales. Después de que todos se marcharon, la noche se hizo más profunda. Grotto, al ver que esta profesión parecía no tener trampas, se sintió aliviado. Cerró lentamente los ojos y, en un instante, iluminó un vacío gris en su base de profesión. Profesión. Ninguna profesión. Guerrero, nivel 1. Ocupación. Dragón, nivel 1. Habilidades actuales. Ninguna. Fuerza. 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 Con el exitoso cambio de trabajo, sintió que sus atributos físicos se duplicaban instantáneamente, alcanzando un aumento de 4 veces. Aunque los valores numéricos solo parecen haberse duplicado, Grotto siente que ahora puede luchar al menos 10 veces más fuerte que antes. Después de todo, ahora tiene 4 veces los atributos base en condiciones normales, y su aceleración de frecuencia cardíaca puede multiplicarse por al menos 1,5, lo que suma al menos 6 veces su aptitud física. Esto es 4 veces menos que su aptitud física anterior de 2 veces. Con las clases guerrero y dragón, Grotto sin duda tiene un futuro brillante en el combate cuerpo a cuerpo, pero también es muy claro sobre su debilidad actual: la magia. Aunque, según su herencia, sabe que la clase dragón puede proporcionar habilidades de ataque mágico a distancia, como el aliento de dragón, y también cierta resistencia mágica, en comparación con los magos arcanos, sus habilidades mágicas son, de hecho, una debilidad. Según Russell, las artes arcanas, la escuela de pensamiento más prestigiosa del reino humano junto con los alquimistas, magos y brujos, están respaldadas por un maestro arcano legendario e infinito. Esto significa que si Grotto entrara en guerra con la humanidad en el futuro, su falta de habilidades mágicas probablemente lo colocaría en una posición muy pasiva. Idealmente, su tercera profesión debería compensar su debilidad en habilidades mágicas, o al menos convertirla en una fortaleza. Sin embargo, esto no es crucial hasta que ambas profesiones hayan despertado con éxito sus habilidades. Despertar las habilidades requiere mantener la intención inicial de la profesión, siguiendo el camino de la meditación desde el punto de partida de la ceremonia de iniciación. En términos prácticos, despertar la habilidad dragón solo requiere una mayor exploración de la herencia del dragón. Para los dragones nacidos naturalmente, la concentración de su linaje aumentará naturalmente con el tiempo, y la herencia del dragón se desbloqueará gradualmente para ellos. Por lo tanto, los dragones son los más fáciles de convertir en profesionales de nivel 9. Sin embargo, Grotto no tuvo tanta suerte. La esperanza de vida natural de la mayoría de los Dragonborn no era suficiente para un aumento significativo en la concentración de su linaje. Grotto necesitaba continuar evolucionando su linaje para avanzar más. En contraste, los guerreros valoraban la voluntad de lucha personal y el talento más que el linaje innato. La fuerza innata no era importante. Lo que importaba era el crecimiento a través de la batalla, poseer una voluntad inquebrantable y habilidades evolutivas rápidas. Los guerreros de élite incluso podían luchar contra la muerte, el fin y el destino. La resurrección no era solo una leyenda para los guerreros de alto nivel. Grotto decidió no pensar demasiado en ello y comenzó a entrenar. Con Russell como su trabajador, finalmente pudo relajarse y concentrarse en ganar puntos de evolución y prepararse para la batalla. Sin embargo, algo que Russell había mencionado antes lo inquietaba. Habían traído muchos suministros almacenados en pergaminos espaciales, pero debido a las habilidades espaciales distorsionadas del dragón negro, los habían perdido en algún lugar. Esto incluía no solo suficiente comida y suministros para mantener a 20 personas durante un mes, sino también equipo especializado para detectar cambios en el aura de demonios abisales. Adquirir estos artículos sin duda representaría una cantidad significativa de capital inicial para Grotto. Se había ofrecido voluntario para buscarlos, pero Grotto lo rechazó. No confiaba en que Russell fuera. Si tenía un momento de locura y huía, sería una gran pérdida. Grotto no creía que el poder de sus familiares por sí solo pudiera atarlo. Al menos necesitaba convertirse en un vena de dragón antes de que Grotto pudiera sentirse verdaderamente tranquilo. Tomó una respiración profunda y dejó de pensar en ello. Octubre. Este año, la temperatura en las llanuras distantes descendió mucho más rápido de lo habitual, y era probable que la nevada llegara antes. El trigo pesado, si no se cosechaba antes de la primera nevada, quedaría enterrado en la nieve y destruido. Por lo tanto, la tribu Eras comenzó su ajetreada cosecha. En años anteriores, solían usar cuchillos de piedra para la cosecha, lo cual era lento y agotador.
Grotul quería fabricar más hoces, pero la tribu no tenía ni minas de hierro ni herreros, y las hoces de piedra eran demasiado frágiles y poco duraderas. Así que desistió. El resto de la tribu eras, a excepción de unos pocos cazadores experimentados que habían enviado a explorar la tribu del oso gigante, estaban todos ocupados en la cosecha. Russell, que se había unido hacía poco, no era la excepción. Aunque no era miembro de Eras y solía ser miembro de la casa de Grotul, pero se mantenía al margen de la toma de decisiones, naturalmente no iba a contener sus esfuerzos en un momento como este. La tribu Eras trabajaba diligentemente en los campos, las doradas olas de trigo retrocedían con la multitud, y los rastrojos se extendían tras ellos. Sigan así. Gritó Jesse desde la cresta, les prepararé a todos una sopa de carne caliente cuando regresemos. Morris, que había estado ocupado cortando trigo, le dio un codazo a Adoma al oír el grito de Jesse. ¿No lo oíste? Alguien te preparó sopa, esperándote para la cena. Vete, vete. Adoma empujó a Morris, vuelve a tu trabajo, deja de chismorrear como una vieja. Esto hizo que la gente a su alrededor estallara en carcajadas, y de repente, el campo de trigo se llenó de una atmósfera alegre. Russell miró a la vibrante multitud que tenía delante y no pudo evitar sentir un poco de envidia e incredulidad. Cuanto más tiempo vivía allí, menos podía creer que la escena que tenía ante sí fuera real. ¿Quién podía imaginar que en esos países civilizados, bajo el dominio de los nobles con los que había jugado, solo había siervos demacrados por todas partes, y cáscaras vacías que contrastaban fuertemente con esa gloriosa civilización? Sin embargo, en esta tierra salvaje gobernada por bestias, podía ver una escena completamente diferente, llena de vitalidad y vida. Russell no podía entenderlo. El mundo debía de haberse vuelto loco. Oye, ¿en qué estás pensando? Una voz clara interrumpió de repente sus pensamientos. El curandero y yo te salvamos, no para que te quedaras absorto en tus pensamientos. Una chica con trenzas lo interrumpió. Era la hija de Onas, quien lo había ayudado a curar sus heridas antes. Russell salió de su ensimismamiento al oír su voz. Claro, de todos modos no había vuelta atrás, ¿por qué estaba pensando tanto? No pudo evitar reírse de sí mismo, aceptando el gran puñado de trigo que la chica le ofreció. Así está mejor, échame una mano, vamos a tomar una sopa de carne. Está hecha con los huesos de un oso gigante, un trofeo cazado por los guardias. Darle este tipo de sopa a un vago es un desperdicio. Ese tipo de sopa se considera comida de sirvientes en mi tierra. Russell no pudo evitar burlarse. Entonces no hay bebida, joven amo, dijo la muchacha con un puchero, incapaz de tolerarlo. Russell dejó de discutir y se concentró en la cosecha. Sin duda, era una experiencia novedosa. La primera nevada del otoño finalmente cayó a mediados de octubre. Los copos de nieve caían suavemente y la temperatura ya rondaba los 0 grados. Delgadas capas de hielo en forma de diamante se formaron lentamente en el lago, en lo profundo del bosque, como lentejas de agua flotantes, con copos blancos que se deslizaban suavemente sobre ellas. De repente, la tranquila superficie del lago se rompió, extendiéndose ondas sobre ella. Una osa gigante bebía agua del lago. No era muy grande, aparentemente acababa de alcanzar la edad adulta. Su pelaje era algo fino, lo que indicaba una posible desnutrición. La tribu de los osos gigantes tenía una jerarquía muy estricta. El oso jefe tenía todos los derechos de apareamiento con las hembras. El oso jefe no atacaba a los machos cuando eran jóvenes. Una vez que alcanzaban la edad adulta, o bien abandonaban la tribu, eran asesinados por el jefe. Desafiar al jefe era simplemente imposible, porque el oso jefe actual era un profesional. Si bien convertirse en profesional requiere meditación y una ceremonia de iniciación, esto no significa que los gigantes de las llanuras lejanas, carentes de la inteligencia y las técnicas de meditación suficientes, no tengan ninguna posibilidad de convertirse en profesionales. Cualquier gigante que posea cierto nivel de inteligencia, pero no la suficiente como para ser considerado verdaderamente sabio, tiene la oportunidad de oír los susurros de un ser oculto y desconocido. Parece que esta voz es insuficiente para hechizar las almas de esas razas inteligentes. Sin embargo, no todos los gigantes tienen la oportunidad de oír esto, e incluso ahora, el reino humano no ha descubierto el patrón. Solo saben que los gigantes hechizados, al matar suficientes vidas inteligentes y luego devorar su carne, tienen la posibilidad de convertirse en profesionales. Después de convertirse en profesionales, su inteligencia aumenta, pero su estado mental se vuelve cada vez más perturbado, como un ghoul astuto.
En las investigaciones del reino humano, se cree generalmente que este fenómeno está relacionado con la contaminación del abismo. El líder oso gigante puede considerarse un profesional del abismo. Hace mucho tiempo, le encantaba librar guerras. Ahora, sin embargo, ha envejecido considerablemente y ha perdido en cierta medida su sed de sangre. Pero aún mata a cualquier recién llegado que se atreva a desafiar su posición, devorando su carne y sangre. Aunque el interés del líder por matar ha disminuido, su interés por las osas gigantes no. Las osas gigantes favoritas ocupan posiciones más altas dentro de la tribu. Para evitar que las recién llegadas ocupen su lugar, roban comida deliberadamente a las hembras más jóvenes. Esto resulta en una nutrición insuficiente, lo que impide que su pelaje produzca suficiente grasa para mantener su suavidad y obstaculiza su desarrollo físico. Los osos gigantes consideran esto hermoso, lo que permite a las osas favoritas mantener su alto estatus. Por lo tanto, incluso con la hibernación acercándose, hay bastantes osos gigantes como él, delgados y débiles. De las 28 osas gigantes, 21 se están muriendo de hambre. De los 11 osos gigantes jóvenes, 10 también se están muriendo de hambre. Sin mencionar que el invierno llegó excepcionalmente temprano este año, y los osos no habían almacenado suficiente comida para el invierno, por lo que algunos optaron por abandonar temporalmente la manada y buscar comida solos. El oso que estaba frente a nosotros recogió agua del lago en vano, no encontró peces y, algo decepcionado, se preparó para regresar. De repente, una lanza de piedra salió disparada del denso bosque a la velocidad del rayo, atravesando instantáneamente su cráneo por la cuenca del ojo. La sangre salpicó y un líquido blanco grisáceo fluyó lentamente por la cuenca del ojo, mezclándose rápidamente con la sangre y tiñendo su pelaje de un color moteado. Antes de que el oso pudiera siquiera aullar, murió, su cadáver cayendo pesadamente al suelo. Aroma, en el denso bosque, bajó lentamente el brazo desde donde acababa de lanzar la lanza. La razón por la que pudo dar en el blanco con tanta precisión fue que, después de tomar su puesto, su fuerza se había duplicado, lo que le permitía matar a los osos directamente lanzando lanzas desde la distancia, explotando sus debilidades. Los pocos que ya habían tomado sus puestos emergieron rápida y silenciosamente, llevándose velozmente el cadáver del oso. Pronto, el grupo se reunió de nuevo en la plaza tribal. Aroma, mirando a lo lejos, vio a Mordis apoyado en otro cadáver de oso, comiendo tortas de trigo y bebiendo sopa de carne. Adoma contó rápidamente con los dedos. Incluyendo a Mordis, este era el quinto oso gigante solitario que habían cazado desde ayer. Tras la cosecha de otoño, la batalla decisiva contra la tribu de los osos gigantes comenzaría naturalmente. Sin embargo, antes de la batalla decisiva, no debían desaprovechar ninguna oportunidad para debilitar al oponente. Grotu, al ver que todos los miembros de la tribu que habían salido se habían reunido, comprendió que había llegado el momento de la batalla decisiva. Tales ataques furtivos no podían usarse indefinidamente. Un día bastaba para despertar las sospechas del jefe de los osos gigantes. Además, la temperatura descendía cada vez más, y Grotu se sentía cada vez más cansado. El oso gigante y su período de hibernación se acercaban. La mayoría de las bestias gigantes necesitan hibernar, y las fechas de hibernación suelen ser bastante cercanas. Y cuando hibernan, su estado no es muy diferente al de quedarse dormidos. Sin embargo, pueden despertar de la hibernación si se enfrentan a cambios ambientales potencialmente mortales. Esta es una de sus habilidades. Algunos veteranos de los reinos humanos también pueden hacer lo mismo, quedándose dormidos en el campo de batalla y despertando rápidamente cuando el peligro acecha. Los osos gigantes, además de que su espeso pelaje les proporciona mayor calidez, tienen una ventaja sobre los Grotu durante la hibernación. Sellan las entradas de sus madrigueras con una mezcla de saliva y barro antes de hibernar, dejando solo una abertura de ventilación oculta. Por lo tanto, si bien emboscarlos durante la hibernación puede ser útil, su efectividad no es tan grande como cabría esperar. Sería mejor aprovechar la oportunidad mientras Grotu aún está en plena forma y saldar cuentas en una batalla decisiva. Esto también les daría más tiempo. Mirando a la silenciosa multitud que tenía delante, habló lentamente. Se acerca la ola de frío. ... Los miembros de la tribu permanecieron en silencio. Ya conocían la noticia. Si queréis vivir, dejad vivir a vuestros seres queridos, dejad vivir a vuestros amigos, entonces comportaos como bestias salvajes, matad, saquead y apoderaos. El silencio de la multitud era como una montaña, cargada de un poder silencioso. La fría mirada de Grotu los recorrió, su voz como una hoja afilando un hueso. Pueblo mío.
Seguidme y masacrad a esos osos gigantes. Matad. Las más de 20 personas que tenía delante tenían ojos penetrantes y rostros feroces, cada uno como una manada de lobos hambrientos. Eran las espadas más afiladas de Grotu. Tras su juramento, el grupo partió rápidamente hacia la tribu de los osos gigantes. Su olor se extendió salvajemente por la vasta naturaleza salvaje, arrogante, invencible e imparable. El viento barrió a toda la tribu de osos gigantes, anunciando su llegada. Mientras Grotu guiaba al grupo hacia el territorio de la tribu, las figuras inquietas de los osos gigantes se hicieron visibles poco a poco. Sabían que había llegado un adversario aún más poderoso. Los osos gigantes poseían un sentido del olfato increíblemente agudo, rivalizando incluso con el de los lagartos de hielo. Incluso en hibernación, un olor desconocido bastaba para despertarlos. Al percibir el olor que se acercaba de Grotu y su grupo, el líder de los osos gigantes condujo a sus osos en un intento de intimidar y ahuyentar a los enemigos. Era viejo. El deseo primario de supervivencia finalmente había vencido la influencia corrosiva del abismo, y ya no quería luchar. Pero Grotu no tenía intención de permitirlo. Cargó hacia adelante, sus músculos se tensaron, cada centímetro de su carne ardía de energía. Comenzó trotando, luego aceleró, cada vez más rápido, cargando ferozmente contra los numerosos enemigos que tenía delante. Ahora con más de 20 metros de largo y un peso de 20 gallons, ninguna criatura podía resistir su embestida. Su cráneo, cada vez más grotesco, impactó primero contra el hombro de un joven oso gigante macho que estaba frente al líder. Su pelaje liso y su físico robusto sugerían un alto estatus dentro de la tribu. Al instante siguiente, Grotu pasó rozándolo. El brazo del oso gigante se abrió al instante, la sangre salpicó por todas partes, dejando solo su doloroso aullido. Salió volando como un trapo, aterrizando en el polvo, su destino desconocido. ¡Au! Los ojos del líder de los osos gigantes se abrieron de horror. Grotu acababa de derribar a su oso gigante favorito. Era su hijo, nacido hace 5 años, el que más favorecía, incluso más que a todas las osas gigantes. Durante 20 años, siempre había sido el que masacraba a los demás. ¿Cuándo había visto destruida su preciada posesión ante sus propios ojos? Golpeó el suelo, con los ojos inyectados en sangre, y al momento siguiente, su cuerpo, no más pequeño que el de Grotu, se estrelló contra él como una bala de cañón. Un aura carmesí mezclada con oscuridad brotó del cuerpo del oso gigante, impulsándolo hacia adelante, acelerando, acelerando, acelerando. Esta aura era la habilidad de clase abismo, aura demoníaca. El impacto fue inmenso. Las ondas expansivas por sí solas crearon olas en el campo de batalla, chocando violentamente con Grotu. Pero Grotu era como una roca en medio de una tormenta, impasible ante el inmenso poder del jefe oso, que lo contenía eficazmente. El jefe oso se sobresaltó, pero su mente corrompida fue rápidamente consumida por la rabia. Con un rugido, se abalanzó sobre Grotu. Grotu, para no quedarse atrás, contraatacó, entablando una feroz batalla con el jefe oso. Los miembros de la tribu Eras siguieron la carga de Grotu, 10 guerreros y 5 guardias formando una formación cónica, atacando sin cesar a los osos. Pronto, se desató una caótica refriega. Un solo guerrero no podía matar a un oso por sí solo. Solo los guardias de doble clase podían enfrentarse directamente a ellos, pero incluso entonces, la batalla no podía terminar rápidamente. Era un campo de batalla en constante cambio, y a Adoma le resultaba difícil apuntar a zonas vitales como las cuencas de los ojos de los osos. Por lo tanto, el grupo solo podía herir zonas menos vitales. Estimulados por el dolor y el olor a sangre, los osos heridos se volvieron cada vez más frenéticos. Perdieron su formación, cargando hacia adelante sin rumbo fijo, solo para ser repelidos por los guerreros armados con lanzas. Varios hombres se turnaron para usar escudos de madera improvisados para defenderse de las cargas de los osos. Sin embargo, incluso con su precaución, pronto aparecieron heridos entre el grupo. Frente a casi 40 osos de 10 metros de altura, estaban rodeados por estos gigantes. Era como un grupo de mortales frente a olas gigantescas, cada una de más de 2 pisos de altura. Incluso con habilidades sobrehumanas, algunos inevitablemente quedarían expuestos por el implacable golpeteo de las patas de los osos. Pronto, 2 resultaron gravemente heridos. Uno perdió el brazo izquierdo y el otro tenía una espantosa cicatriz en el pecho. Adoma, al ver esto, corrió a brindar apoyo, atrayendo la mayor parte del fuego. Los 2 hombres, incapaces de continuar luchando, fueron rodeados y recibieron primeros auxilios básicos, para ser tratados después de la batalla.
Los osos, sin embargo, sufrieron bajas aún mayores. 10 osos ya habían caído muertos y varios más estaban gravemente heridos. Por supuesto, este no era su único logro. 5 guardias y Russell también estaban masacrando afuera. Este era su plan preestablecido. Los 5 guardias, al mando de 10 guerreros, atraerían la atención principal y soportarían la mayor parte de la presión. El resto vagaría por el campo de batalla, convirtiéndose en espadas sombrías. Esto se debía en parte a que sus habilidades individuales eran superiores a sus habilidades de combate colectivas. Russell, por supuesto, simplemente no podía coordinarse con la tribu Eras. Habiendo perdido su espada larga habitual, se vio obligado a usar temporalmente estas lanzas de piedra mal hechas, lo que hacía imposible el trabajo en equipo. Ni siquiera podía fabricar una lanza de piedra. Las 3 lanzas que llevaba, una en la mano y otra en la espalda, se las había proporcionado un conocido. Simplemente podía reemplazarlas si una se rompía durante la batalla. Aún así, con sus clases duales de vampiro y guerrero, podía desenvolverse con facilidad en este nivel de combate. Si resultaba herido accidentalmente por las garras de un oso gigante, simplemente succionaría la sangre del cadáver de cualquier oso gigante, haciéndose más fuerte con cada combate. Sin embargo, si alguno de sus oponentes directos era profesional, por mucho que Grotul lo amenazara, Russell no se movería ni un ápice. Se rendía para sobrevivir, no para morir en otro momento y lugar. Pensando esto, Russell echó un vistazo a las 2 bestias que luchaban en el centro del campo de batalla. El polvo se levantaba, indicando que la batalla se acercaba a su fin. El líder de los osos gigantes había perdido finalmente contra Grotul, que poseía 2 clases, en una contienda de fuerza física. Aunque poseía aura demoníaca, su mejora a sus atributos físicos era insuficiente para acortar la diferencia entre ellos. Si definimos los atributos físicos del jefe oso gigante como 1, entonces después de la mejora de nivel 1 abismo, sus atributos físicos alcanzables pueden considerarse 2. Aura demoníaca es equivalente a sumar 2 a este 2, lo que da como resultado 4. Los atributos base de Grotu pueden considerarse entonces 1, 5. Incluso sin considerar el estado de aceleración del corazón, la mejora de doble clase aún produce un valor de 6. Después de todo, la función principal de aura demoníaca es hechizar, erosionar y corromper otras sustancias y formas de vida, asimilándolas. No es muy adecuada para el combate. Solo porque el jefe oso gigante se ha sumergido en ella durante muchos años y ya ha alcanzado el límite de la clase puede alcanzar este nivel de rendimiento. Sin embargo, dado el nivel de la clase, todavía hay un límite en cuanto a lo bien que puede funcionar. El aura demoníaca de nivel 1 tarda muchísimo tiempo en corromper incluso la materia inorgánica, y mucho menos corromper una forma de vida inteligente como Grotu. Sin embargo, esto bastó para tener cierto impacto en Grotu. Fue solo por su enfado que el líder oso gigante apenas había logrado sobrevivir hasta ahora. Grotu estaba envuelto en un tenue aura demoníaca que emanaba del líder oso gigante. Aunque solo una pequeña cantidad de aura rojiza negruzca se arremolinaba entre sus escamas blancas cristalinas, parecía incluso más feroz que el líder oso gigante que estaba debajo, el cual estaba cubierto por una aura rojiza negruzca más densa. El líder oso gigante fue rápidamente obligado a arrodillarse por Grotu. Su mente simple estaba completamente dominada por el abismo, sus ojos escarlata fijos en Grotu, su cuerpo luchando desesperadamente, su boca abierta como si fuera a rugir. Justo cuando Grotu estaba a punto de dar el golpe final, apareció repentinamente un panel, lo que lo hizo detenerse. Fuente de mutación cercana, absorbiendo puntos de mutación. Punto de mutación actual. 2. ¿Qué demonios? Grotu estaba desconcertado. Según su suposición anterior, los puntos de mutación estaban relacionados con esos elementos radiactivos. ¿Cómo podían aparecer de repente? ¿Podría haber una mina de gemas aquí? Grotu esperaba obtener información del oso gigante que tenía delante, pero al mirar hacia abajo, solo vio ojos inyectados en sangre y baba goteando de su boca, completamente incapacitado. Solo pudo negar con la cabeza y darse por vencido. Había prioridades. Siempre podía cavar un agujero profundo más tarde. Con ese pensamiento, Grotu mordió con fuerza el cuello de la bestia. Mientras sus afilados dientes perforaban el pelaje y penetraban más profundamente, sangre roja intensa comenzó a fluir lentamente de la herida. Sintiendo el dolor y la debilidad, el líder de los osos luchó con más fiereza, pero Grotu, sobre su lomo, era como una montaña imponente, aparentemente asfixiándolo. ¡Zas!
De repente, una serie de sonidos agudos y penetrantes, como gritos, resonaron en los oídos de Grotto, dirigiéndose directamente hacia él. Entonces, un dolor repentino e insoportable le atravesó la espalda. Grotto no levantó la vista, pero sabía lo que probablemente era. Una flecha. Era evidente que alguien había intervenido, intentando rescatar al oso gigante de las fauces de Grotto. Al ver la inacción de Grotto, los sonidos del norte se volvieron cada vez más urgentes, y más flechas llovieron, dirigiéndose hacia su espalda. Grotto no esquivó ni evadió, con las mandíbulas apretadas con fuerza. El oso gigante bajo él luchaba desesperadamente, pero Grotto, implacablemente, le abría las heridas. Luchaba inútilmente y a regañadientes, pero sus pupilas se oscurecieron gradualmente. Su aura se disipó, dejando un rastro que se aferró a Grotto. El líder de los osos gigantes estaba muerto. Grotto se había preparado para recibir heridas con el fin de matar al enemigo que tenía delante. Pero el dolor imaginado no llegó. En su lugar, una voz tranquilizadora resonó en sus oídos. Mi señor. Llego tarde. Mordis alzó su escudo, desviando las flechas. Nada mal, y Grotto asintió con aprobación, alzando la cabeza para observar el campo de batalla. La mayoría de los osos gigantes ya habían sido asesinados por la tribu Eras, dejando solo una docena de osos heridos que aún luchaban. Al ver a su líder muerto, perdieron toda voluntad de luchar y huyeron en desbandada, sin representar ninguna amenaza. Pero con solo alzar ligeramente la cabeza, divisaron un estandarte ondeando al viento en una colina baja al norte del campo de batalla, con la imagen de un sol dorado rojizo. Bajo este estandarte, sin embargo, más de 20 personas, bañadas por los rayos oblicuos del sol poniente, observaban a Grotto y su séquito. Con carcajes a la espalda, arcos y flechas en las manos y el rostro oculto por la luz del sol, irradiaban un aura asesina. Sus intenciones eran claramente hostiles. No solo la tribu de Eras codiciaba a la tribu del oso gigante. En esta llanura desolada y remota, los cazadores codiciosos merodeaban por doquier. Evidentemente, ya habían considerado tanto a la tribu del oso gigante como a la de Eras como presas. Onas, que había estado atendiendo a los heridos desde la distancia, palideció al ver esto y de repente gritó alarmado. La tribu que adora a Helio. Han regresado. Al oír ese nombre familiar, el rostro de Grotto se tensó, recordando al instante las historias que Onas le había contado sobre la tribu Eras 10 años atrás. 10 años atrás, además de la tribu Eras, otra tribu habitaba esta región. La tribu Tona, que adoraba al dios Sol Helio. Aunque existían algunas fricciones entre ambas tribus, coexistían pacíficamente. Sin embargo, tiempo después, un tigre migró hasta aquí y comenzó a cazar a los habitantes. Ante el mismo desafío, la tribu Tona optó por huir y finalmente se reubicó en su totalidad. La tribu Eras, por otro lado, empleó todas sus fuerzas para cegar al tigre de un ojo, y su líder, Axma, tomó el control con éxito. Inesperadamente, 10 años después, habían regresado con sus estandartes. Sin embargo, aunque habían vagado por los alrededores, aparte de dominar el arco y la flecha, este grupo no parecía ser muy fuerte. La flecha clavada en la espalda de Grotto había sido extraída por Mordis, pero no estaba profundamente incrustada en la carne y no había mucha sangre. La primera flecha, disparada desde su posición elevada y presumiblemente por el líder, apenas atravesó las escamas de Grotto, dejándole una herida. Grotto no creía que muchos de los 20 fueran profesionales. Tal vez no más de 2. El líder de la tribu Tona, un joven de 20 y tantos años, frunció el ceño al ver fracasar el ataque y se dirigió a Grotto. Señor desconocido, nuestra tribu Tona se disculpa. Fue un malentendido. Hablemos. Podemos revelarle los secretos de la ola de frío. Los miembros de la tribu Eras se detuvieron, volviéndose hacia Grotto, esperando su decisión. Son enemigos. Tras evaluar su fuerza, Grotto se dirigió a sus seguidores, que habían abandonado a los osos gigantes que huían y ahora desconfiaban de los recién llegados. Menuda broma. Habiendo atacado primero, Grotto no era tan magnánimo como para esperar el perdón. Aún podía obtener la supuesta información capturando a estos enemigos. Quienes depongan las armas serán hechos prisioneros. Todos los demás que se resistan serán asesinados sin piedad. La voz era fría y amenazante, aparentemente dirigida a los miembros de la tribu, pero también a quienes se acercaban por la ladera. Al instante siguiente, como tigres desatados, el grupo se abalanzó ladera arriba. Al ver esto, los miembros de la tribu Tona en la ladera inmediatamente comenzaron a tensar sus arcos y disparar flechas, tomando posiciones ventajosas.
La mayoría de sus escudos de madera ya estaban rotos, así que, frente a la densa lluvia de flechas, se vieron momentáneamente atrapados en un dilema. Pónganse detrás de mí. Con un rugido, Mordi se apoyó contra un escudo que le llegaba una vez y media más alto y cargó cuesta arriba. Al verlo, los miembros de la tribu lo siguieron de inmediato, apoyándose en su cuerpo, y juntos, agachándose, aceleraron e incluso corrieron. Pronto, el estruendo se hizo más fuerte, y los furiosos guerreros de Horus se acercaron rápidamente a la tribu Tona. Tal como Grotto había predicho, efectivamente había muy pocos profesionales entre los miembros de la tribu Tona presentes. Solo dos. El joven líder y su hermano mayor. De hecho, toda la tribu contaba con tan solo 5 personas con habilidades profesionales. La razón de este número limitado se remonta de 10 años atrás. A diferencia de la tribu Eras, la tribu Tona poseía desde sus inicios un método de meditación para convertirse en un profesional Sol. Sin embargo, los requisitos para ser un Sol eran extremadamente estrictos, tanto que nadie lo había logrado hasta el día de hoy. Por lo tanto, ante la amenaza del tigre, decidieron abandonar su tierra natal en busca de oportunidades que ayudaran a su tribu a adquirir habilidades profesionales. Afortunadamente, encontraron una tribu poderosa a la que anexar. Aunque su trabajo diario consistía en labores manuales, como mover minerales y forjar metales, su estatus era solo ligeramente superior al de los esclavos, pero la tribu les proporcionaba alimento a cambio de su trabajo, garantizando así su seguridad. Hace 2 años, gracias a las contribuciones acumuladas, el jefe y sus 4 hijos recibieron con éxito la bendición de la tribu y se convirtieron en poderosos profesionales. Con su creciente poder, su dominio sobre la tribu Tona se volvió cada vez más estable, y el desarrollo de la tribu floreció. Sin embargo, se acercaba una ola de frío. Incluso las tribus más poderosas carecían de los recursos para cuidar de estos mineros, que ni siquiera eran considerados esclavos. Mantenerlos cerca solo aumentaría sus pérdidas, y matarlos directamente sería demasiado cruel, así que simplemente los dispersaron, dejándolos ir a donde quisieran. El grupo vagó, sintiendo que el vasto mundo no les ofrecía lugar. Al final, solo pudieron regresar al lugar donde habían comenzado 10 años atrás. Después de todo, ese pequeño lugar no era rival ni siquiera para un tigre que aún no había alcanzado el nivel abismo antes de que se fueran, así que no debería ser demasiado difícil. Después de un largo viaje, se establecieron oficialmente en la parte norte de la tribu Oso Gigante a finales de este verano. Sin embargo, poco después de llegar, para sobrevivir al invierno, rápidamente fijaron su mirada en la tribu Oso Gigante. Con profesionales y la habilidad de fabricar arcos y flechas, no creían que pudieran perder. La dificultad de fabricar arcos y flechas era mucho mayor que la de las lanzas, pero el poder de los arcos y flechas también superaba con creces al de las lanzas. Sumado a la ventaja del terreno, incluso 40 osos gigantes serían fáciles de capturar. Por lo tanto, estas personas constituían la fuerza de vigilancia avanzada. Tan pronto como la tribu del oso gigante se preparaba para hibernar, convocaban a todos sus miembros para actuar de inmediato. Sin embargo, no esperaban que otra tribu lanzara un ataque antes que ellos, liderada por una bestia nacida de un dragón, incluso más fuerte que el jefe del oso gigante. Pensaban que la situación sería un punto muerto, pero el resultado fue absolutamente devastador. Querían obtener beneficios, pero no esperaban que la lucha no fuera entre una cigüeña y una almeja, sino entre una manada de lobos cazando una manada de ciervos. El joven no podía creer que un lugar tan pequeño tuviera tantos profesionales después de solo 10 años. Pensaba que estas personas habían envenenado la zona de antemano o habían lanzado un ataque sorpresa, y que todo estaría bien una vez que la bestia líder fuera eliminada. En cambio, se había buscado problemas. Al ver el escudo, que casi medía 2 personas de alto, crecer rápidamente ante él, la expresión del joven cambió drásticamente y se retiró rápidamente con su arco y flechas. Su hermano mayor, que estaba detrás de él empuñando un hacha de metal gigante, frunció el ceño. El hermano del joven era el guerrero más fuerte de la tribu, e incluso en esta situación, seguía siendo intrépido. Todo lo que necesitaba hacer era atravesar ese escudo. Pensando esto, inmediatamente dio un paso al frente, saltando con todas sus fuerzas y abalanzándose para enfrentarse al hacha de frente. ¡Pum! El hacha se estrelló contra el escudo, haciendo volar astillas. El escudo de madera de hierro, que había resistido incontables batallas, finalmente sucumbió al peso y se partió en 2. Sin embargo, mientras el escudo se desmoronaba, la multitud detrás de él, con los rostros contraídos por la rabia y los ojos desorbitados, se enfrentó al hombre que blandía el hacha gigante.
Muere. Un grupo de guerreros le lanzó sus lanzas. Pero al instante siguiente, el aura del hombre se intensificó y antiguas runas brillaron sobre su cuerpo. Las lanzas perforaron su piel, haciendo cortes superficiales, pero por un momento no pudieron penetrarla, quebrándose bajo la inmensa fuerza. El hombre aprovechó el impulso para retroceder, con el cuerpo cubierto de heridas superficiales, pero su aura se había debilitado considerablemente y tosió sangre. Su momentánea invulnerabilidad no había sido gratuita. Pero al instante siguiente, justo cuando una expresión de autosuficiencia apareció en su rostro, sintió de repente un dolor agudo en el abdomen, dejándolo sin habla. Mirando hacia abajo, vio que una lanza le había atravesado el abdomen por detrás, revelando una punta ensangrentada. Adoma giró la lanza, la sacó de su espalda, sacudió la sangre y el cadáver cayó al suelo. La alegría en los rostros de los miembros de la tribu Tona que habían visto el escudo hacerse añicos se congeló rápidamente, reemplazada por el miedo. El tiempo transcurrido fue suficiente para que los miembros de la tribu Eras subieran la ladera. El joven miró a los amenazantes miembros de la tribu Eras frente a él, apretó los dientes, soltó su arco y flechas, y desenvainó su espada larga de hierro. Como no había escapatoria, lucharían hasta la muerte. Tona. Rugió, preparándose para liderar a sus hombres en una carga desesperada, pero inesperadamente, los miembros de la tribu detrás de él no se movieron. El joven giró la cabeza confundido y vio que la mayoría de ellos, llenos de miedo, habían soltado sus armas y esperaban para rendirse. De todos modos, todos eran usados como esclavos, así que ¿qué importaba? Querían vivir. El joven, sin palabras, sintió que todas sus fuerzas se desvanecían. Arrojó su arma y alzó las manos. Me rindo. Varios guerreros se abalanzaron sobre él, le rompieron las extremidades y lo ataron fuertemente con cuerdas. La batalla había terminado. El grupo no tenía prisa por limpiar las cuevas que los osos gigantes habían excavado cerca. Grotul ordenó primero a la mayoría de los hombres que llevaran a los heridos, los cadáveres de los osos y las presas que estos habían almacenado de vuelta a la tribu, dejando solo a 10 guardias para vigilar a los prisioneros con él, previniendo así nuevos ataques de la tribu Tona. Para conservar la carne hasta el próximo invierno, era necesario curarla. En cuanto a los prisioneros, Grotul ordenó que los ataran y les rompieran las extremidades para evitar fugas. También comenzó a interrogar personalmente al joven que lideraba el grupo. Parecía inculto y de fuerza media, sin siquiera despertar en Grotul el deseo de someterlo. Dime la ubicación, la fuerza y el número de miembros de tu tribu. Si descubro que mientes, estás muerto. Grotul estaba aterrorizado al decir la verdad. Sin embargo, este temor no se centra en un objetivo específico, sino más bien en la preocupación de que las cosas se salgan de control. No puede aceptar la existencia de un enemigo conocido. Grotu buscaba paz interior. Solo deseaba una vida tranquila y la fuerza suficiente para proteger todo lo que poseía. Pero algunos se atrevieron a perturbar sus planes para el futuro. Grotu no tuvo más remedio que matarlos a todos. El joven permaneció en silencio. Aunque se rindió, no quería traer esa ominosa estrella a la tribu. Grotu lo miró con el rostro frío. La herida en su espalda, la misma flecha que aquel hombre le había disparado, aún palpitaba de dolor. ¿No vas a hablar, Adoma? Adoma dio un paso al frente de inmediato, arrodillándose sobre una rodilla. Mátalo y búscame a alguien más que esté dispuesto a hablar, ordenó Grotu con frialdad. Un simple profesional. Su tribu siempre tenía a alguien dispuesto a hablar sobre los secretos de su profesión. Al oír esto, Adoma tomó una lanza, listo para clavársela. El rostro del joven cambió drásticamente, e inmediatamente gritó con voz ronca. No. Hablaré. Hablaré. Grotu detuvo a Adoma al oír esto, observando fríamente cómo el hombre soltaba todo lo que sabía como si nada. Su tribu estaba ubicada al noreste de este lugar. Había otros 3 profesionales en la tribu. Sus hermanos segundo y tercero, y su padre. En cuanto a su hermano mayor, era el que acababa de morir. Su sistema profesional era un regalo de su antiguo empleador, la tribu Roca Quebrada, y se llamaba Golem. Requería un maestro de tótems hábil para tatuar runas antiguas en sus cuerpos, combinado con meditación, para progresar con éxito. Un golem poderoso poseería un cuerpo físico sin igual y podría luchar de forma autónoma incluso sin conciencia. Sin embargo, actualmente eran solo un grupo de profesionales ordinarios de nivel 1, y solo podían mostrar algunas habilidades sobrenaturales, como invulnerabilidad temporal a las armas o fuerza sobrehumana mediante el uso de runas.
Grotto se sintió completamente aliviado al saber que su más fuerte era solo un profesional de nivel 1. Reflexionó por un momento, luego contó el número de personas y cargó directamente hacia la tributona. ¿Y los prisioneros? Ya estaban todos rotos y atados. Escapar era imposible, y no tenían la mano de obra para protegerlos. Si ni siquiera el persistente olor del oso gigante podía protegerlos de ser devorados por los animales salvajes cercanos, entonces simplemente era su mala suerte. El miedo de Grot se transformó en una intención asesina ilimitada. Dejó de pensar y condujo al grupo montaña arriba, galopando a una velocidad vertiginosa. Pronto, una tribu sencilla apareció ante ellos. Esta era la tributona. El jefe de la tributona esperaba en silencio noticias del joven, su hijo menor. Si la tribu podría sobrevivir a la ola de frío del próximo año y resolver la crisis alimentaria de este año dependía por completo de cazar con éxito a la tribu del oso gigante. Después de un largo viaje, a la tribu le quedaba poca comida, y sus contribuciones anteriores se habían intercambiado en su mayoría por 5 puestos profesionales, lo que agotaba aún más sus reservas de alimentos. Padre. El segundo hijo entró, levantando la solapa de la tienda. Quizás ahora puedas transmitir los secretos del sol a la tribu. Después de todo, se acerca una ola de frío, y depender únicamente de las guaridas de los osos no es suficiente. Si alguien de la tribu puede convertirse verdaderamente en el sol, será una gran bendición para nosotros. A veces, el jefe sentía que su segundo hijo no era del todo suyo. Siempre era tan ingenuo, siempre pensando en revelar los secretos en los que su familia se basaba para controlar la tribu. La tributona era una tribu que había adorado al dios sol durante mucho tiempo. Su culto al sol impregnaba cada aspecto de sus vidas. Normalmente, solo aquellos hábiles en la profesión del sol podían convertirse en el líder de la tribu, pero no habían tenido un sol en más de 20 años. Aunque la profesión del sol era extremadamente difícil de alcanzar debido a sus estrictos requisitos, ¿qué pasaría si alguien realmente lo lograra? ¿Cómo lo afrontarían entonces padre e hijo? Fosya, deja de hablar, tengo mis propios planes. Pero no nos hemos bañado en la luz del sol durante demasiado tiempo. Fosya. Los dos comenzaron a discutir, hasta que Fosya finalmente cedió. El jefe tribal, mirando al joven decepcionado e incluso enojado frente a él, finalmente abrió la boca y reveló un secreto que había guardado en su corazón. Es inútil. La razón por la que no podemos ocupar la posición del sol no es por la gente. ¿No por la gente? Fosya estaba desconcertado. El poder del sol proviene del sol, pero ¿dónde estamos ahora? En las remotas llanuras, no hay suficiente energía solar. El jefe negó con la cabeza. Por eso te traje al sur. Es un trampolín, ¿entiendes? Solo regresando al sur podremos tener la oportunidad de obtener ese poder heredado. Fosya, no dañaré a la tribu. Fosya negó con la cabeza al oír esto. A menos que alguien se una al comercio, no podemos cruzar la majestuosa muralla. Mientras los dos conversaban, de repente, se produjo un alboroto afuera. Antes de que pudieran reaccionar, un rugido ensordecedor resonó. Explosión. La casa y el suelo parecieron temblar, polvo y escombros cayeron desde los aleros, cubriendo a los dos hombres en una nube de polvo. ¿Qué pasó? Los dos se detuvieron, intercambiaron una mirada y corrieron juntos hacia la puerta para ver qué ocurría. Al abrirla, se encontraron con la devastación. Los guerreros de la tribu yacían en el suelo, gimiendo de agonía, con los ojos manchados de sangre. El cuerpo de su tercer hermano yacía en silencio en el suelo. Ante él se encontraba un enorme dragón, con el cuerpo cubierto de sangre y las escamas como copos de hielo y nieve. Grotto les sonrió, mostrando sus dientes blancos. Depongan sus armas y ríndanse, o serán asesinados por mí. Tercer hermano. Los ojos de Fosya se abrieron de horror. Desenvainó su espada larga y cargó hacia adelante al instante. Con la mejora golem, runas brillaron por todo su cuerpo y su fuerza aumentó varias veces. Sus músculos crujieron y saltó hacia adelante, cortando ferozmente a Grotto. Muere. Rugió con voz ronca. Su ataque, alimentado por el odio, en realidad aumentó su fuerza, superando sus límites anteriores. Este fue el momento en que se sintió más poderoso. Fosya creía que ningún enemigo que hubiera visto jamás podría resistir este ataque. Incluso el behemoth que tenía delante perecería si lo golpeaba con esta espada. ¡Pum! Las extremidades delanteras de Grotto se estrellaron contra el suelo, todo su frente se elevó en el aire. Balanceó su antebrazo derecho, golpeándolo hacia el objetivo en el aire. ¡Zas!
Una flor de sangre floreció en el aire, con sus pétalos adornados con sesos blanco-grisáceos, antes de que un cadáver sin cabeza se desplomara al suelo. Mató a Fusia de un golpe. El jefe tribal se arrodilló de inmediato, con la cabeza gacha, mientras la sangre del cadáver se extendía lentamente ante él. Me rindo.